Podemos también tener, como dice la lámina, ¿cierto?, algunas pruebas especiales. Podemos hacer ya otra metodología que son los grupos focales. Y podemos también tener una observación en terreno, que es, en definitiva, un buen complemento para las técnicas anteriores. Entonces, la entrevista tiene que ver con cómo nosotros nos vamos a encontrar levantando información a partir de una conversación con otras personas. Todos sabemos lo que es una entrevista, ¿cierto? Acá lo importante es concentrar la entrevista en los puntos del problema, precisando, ¿cierto?, quizás, o armando con nuestro interlocutor un árbol de causas y efectos, quizás, ¿ya? Y ahí nosotros podemos incluir muchas otras herramientas más. Entonces acá lo importante a través de la entrevista es determinar causas y efectos, ¿cierto? Precisando el síntoma, ¿cierto? Tomando cada uno de estos síntomas y concretándolos. Quizás muchos de estos síntomas son más bien viscerales que cosas o hechos concretos. Entonces, a través de estas técnicas, nosotros tenemos que obtener datos reales, concretos y serios con los cuales poder, ¿cierto?, después presentar resultados. Algunas pruebas específicas que pueden ser cuestionarios principalmente quizás de clima laboral, algún cuestionario de cultura organizacional o de cultura en seguridad, algunas pruebas que tengan que ver con test específicos para algunas personas que podrían delatar condiciones subestándar respecto a riesgo psicosocial, etcétera. O sea, podemos aplicar también alguna batería de pruebas que nos entreguen y nos aporten más datos. ¿Ya? Eso va a depender específicamente de cuál es la necesidad de cambio, sentido, cuáles, ¿cierto?, las características o cuáles son las características del cambio que se nos está pidiendo, de los temas que están involucrados, y para ello entonces vamos a poder elegir de mejor forma estas pruebas. La técnica de grupo focal o focus group tiene como misión extraer información desde las personas, ¿cierto? Desde el operador, poder reunir entre 7 a 10 personas, plantear un tema y empezar a extraer de estos grupos la mirada que tiene, cuál es la opinión, qué es lo que ellos, ¿cierto?, creen que podrían ser las causas, cuáles han sido los efectos de estos problemas, de este desafío que se plantea, y a partir de eso también pesquisar, y eso es muy importante en los grupos focales, sobre todo más que en la entrevista particular, pero a través del grupo focal se puede extraer, ¿cierto?, una apreciación acerca de cuánta resistencia o cuánto apoyo le van a dar al proceso de cambio. Entonces, a través del grupo focal nosotros también podemos acercar a ese dato, que no es un dato que necesariamente se obtenga en la entrevista, porque las entrevistas están orientadas principalmente a los niveles jerárquicos superiores, ¿eh?, o a los mandos medios. Entonces, dado que la entrevista está ahí, el grupo focal nosotros lo podemos enfocar, valga la redundancia, ¿cierto?, a grupos organizacionales que están en un nivel más bajo de esta pirámide. Y por último, la observación en terreno nos permite corroborar datos, ¿ya? Quizás durante la observación en terreno de un proceso específico nosotros podemos aplicar pruebas a un grupo determinado, podemos aplicar cuestionarios, podemos aplicar test, podemos aplicar alguna metodología específica. A través de la observación en terreno podemos hacer entrevistas a gente, entrevistas, ¿cierto?, entrevistas flash, ¿cierto? O podemos también organizar los grupos focales de manera informal, ¿cierto? Reunir un par de trabajadores y hacer un par de consultas que vayan siempre en beneficio de un levantamiento de información suficiente, transparente, real y sistemática, que nos permita hacer un análisis, aplicar un método de análisis y presentar resultados. Y en el método de análisis de información lo que yo tengo que hacer es agrupar información similar desde las distintas fuentes y asignarle, ¿cierto?, un peso relativo a cada una de esa información
que se va a vincular de mayor o menor grado a la necesidad de cambio establecida por la empresa. Entonces va a haber información que es muy relevante respecto de esa necesidad de cambio, como es información que no es para nada relevante y que debiéramos entonces considerarla como quizás una variable interviniente o descartarla de frente. Entonces, ahí en el análisis de información hay un trabajo más en detalle que tienen que realizar, ¿cierto?, los consultores o los especialistas en la disciplina. Y con ese análisis de información, con esa priorización de los problemas, nosotros vamos a poder presentar resultados, ¿ya? Y la presentación de los resultados tiene, ¿sí?, un añadido que va a ser hacer una sugerencia. Entonces aquí vamos a sugerencia, ¿cierto?, de intervención. Y una sugerencia de intervención a partir de la información analizada. O sea, como se supone que este proceso lo estaban desarrollando especialistas en un área, sobre todo especialistas en el área de recursos humanos, que en el caso de los consultores externos es mucho más patente para nosotros realizar esta sugerencia, porque la experiencia nos dice cómo trabajar esta información que se ha levantado del diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un problema derivado de la gestión de los recursos humanos, los consultores que hemos trabajado en recursos humanos podemos decir o podemos dar líneas de qué acciones realizar para poder transitar desde la zona A hasta la zona B, que es la que nosotros queremos llegar como empresa. O sea, cómo podemos, ¿cierto?, aportar a este proceso de cambio. Entonces, este esquema general que termina, tal como aparece en la lámina, con un entregable, que es el informe, es lo que la empresa tiene que leer y decidir en términos de qué es lo que va a realizar para generar ese cambio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es leer ese informe diagnóstico, qué es lo que apareció de esta aplicación de metodologías, cuáles fueron los resultados, y a partir de esos resultados vamos a empezar a trabajar en esta sugerencia de intervención. ¿Ok? O sea, el taller se va a basar principalmente en la sugerencia de intervención a partir de los resultados de este diagnóstico hipotético que se hace en la empresa. Y acá tenemos los resultados del diagnóstico. Fíjense que vamos a tener 9 puntos que analizar y aquí tenemos los 3 primeros, ¿ya? El primer resultado diagnóstico hace mención a que los mecanismos para realizar la gestión de recursos humanos no ofrece garantías respecto a la productividad de las personas. Entonces, las técnicas que nosotros, ¿cierto?, estimamos pertinentes para el levantamiento de la información, nos arrojó, tanto como en entrevista, como en la aplicación de algunas pruebas o alguna metodología, arrojó que los mecanismos de los subsistemas de recursos humanos no ofrecen garantía respecto a la productividad de las personas. Entonces quizás ahí estamos haciendo hincapié en estos 3 grandes procesos. Estoy pensando de forma hipotética, ¿cierto? Si estamos hablando de productividad, entonces deberíamos estar hablando de las competencias de las personas, o sea, de la calidad del capital humano que yo tengo, y ahí podríamos estar tocando, ¿cierto?, selección de personal. Podríamos estar haciendo también hincapié en que no hay ningún mecanismo que ofrezca garantía de productividad, como por ejemplo la evaluación del desempeño, probablemente. Y tampoco estamos, ¿cierto?, muy seguros que la capacitación sea efectiva. O sea, si nosotros capacitamos o no capacitamos y si esta capacitación tiene un efecto en la productividad. De acuerdo al diagnóstico, estos subsistemas están débiles y por ende quizás la sugerencia de intervención que nosotros vamos a proponer acá, que es lo que nosotros vamos a desarrollar durante este taller, tenga en algún punto, ¿cierto?, algo que impacte en estos 3 subsistemas. ¿Ya? El segundo resultado, y que está vinculado con
lo que les acaba de comentar de estos mecanismos de los subsistemas, selección, desempeño y capacitación. Dice que la decisión de a quién contratar se ha basado principalmente en términos de costos, ¿ya? O sea, contratemos a aquella persona que es más barata del mercado y no necesariamente a aquel que es el mejor. Esto es típico de una evaluación diagnóstica para reflejar problemas en la productividad, ¿ya? Yo quiero ser enfático que muchas veces podemos restringir sin hacer mucho diagnóstico o un diagnóstico muy profundo los problemas de producción en dos grandes áreas, ¿cierto? Que tienen que ver con las competencias y la motivación. O sea, estas son nuestras dos grandes áreas que determinan el rendimiento. Entonces pueden darse ejemplos en donde la persona puede hacer o puede estar motivada pero no sea competente, o al contrario, ¿cierto? Sea competente pero no esté motivada. Entonces ahí tenemos nuestro primer acercamiento. Y en ambos casos, ¿cierto? La decisión de recursos humanos de vincular o no vincular tiene que ser en función también de considerar eso. O sea, si nosotros consideramos, como aparece en el punto 2 del diagnóstico, que es importante o nuestra prioridad va a ser contratar a personas con bajo costo, podríamos estar eventualmente incorporando a nuestra empresa personas que no tengan sus competencias desarrolladas. O sea, las competencias que requiere el cargo no estén desarrolladas en la persona y por ende su ajuste va a ser más dificultoso. No va a poder haber un ajuste y si no hay un ajuste de las competencias de las personas, no hay entonces un rendimiento, una productividad alta en el corto plazo. El tercer punto, dice, capacitación no tiene un sentido estratégico y no se puede determinar cuál es el valor que agrega a la producción. Entonces aquí pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas es que las acciones de capacitación estén siendo aisladas, no sigan una línea, no estén todas las acciones de capacitación pensando en, por ejemplo, desarrollar competencias o, por ejemplo, en aumentar, ¿cierto?, la calidad, sino que quizá hay capacitaciones de calidad por un lado, después hay otro curso pequeño de productividad, después hay otro curso de normativa legal y quizá hay un curso de prevención de accidentes dentro de la inducción. Pero no existe, ¿cierto?, una línea central que una, ¿cierto?, y del cual las acciones puedan ver un referente. Entonces, si no lo hay, no tiene sentido estratégico, no tiene un sentido a largo plazo, no tiene un sentido integrador, sino que son acciones aisladas. Y tampoco se puede determinar, dice el resultado diagnóstico, cuál es el valor que agrega a la producción. Entonces, no sabemos si las acciones de capacitación tienen una repercusión en la producción. Entonces, uno podría pensar que si la gente trabaja medianamente bien, es porque la capacitación es medianamente buena. Pero eso de bien, buena o medianamente son conceptos muy relativos. Y sobre todo si es que el resultado diagnóstico dice que no es posible determinar el valor, entonces claramente existe problemas o respecto de cómo medir si es que hubo transferencia de los conocimientos al puesto de trabajo o si este cambio en el comportamiento generó una repercusión en cómo funciona la unidad, en cómo funciona la gerencia y por último si es que ese funcionamiento tiene un impacto económico, ¿vale? Es decir, si es que la acción de capacitación tuvo algún retorno y en qué tiempo tuvo ese retorno, ¿ya? O sea, si el curso se pagó solo o no se pagó solo a partir del cambio de las conductas de la gente que nace de esta actividad de capacitación. No hay claridad de eso. Eso es nuestro estado inicial. Veamos los siguientes puntos. Dice, otro resultado diagnóstico es que el desempeño se evalúa en función de criterios poco claros, ambiguos o desde la perspectiva subjetiva de los mismos supervisores. O sea,
Acá nos encontramos con una empresa en donde no existe un parámetro de evaluación que sea un estándar. ¿Ya? Dice, los criterios son poco claros. Quizás en la redacción no hubo no vamos a decir interés, pero sí no hubo una capacidad técnica para poder desarrollar este instrumento de evaluación de manera tal que reflejara efectivamente lo que la persona hace o lo que la persona debiera hacer. Es ambiguo porque queda o deja a criterio del evaluador probablemente cuál es el nivel de desempeño, o en definitiva, como dice, trabaja los resultados de desempeño desde la perspectiva subjetiva del supervisor. O sea, en este tipo de empresas, o por lo que nos dice el diagnóstico de esta empresa ahí, dice, ¿sabes qué? Tienes que evaluar a tus 5 profesionales. Yo digo, ok, mira, el que funciona mejor o el que trabaja mejor es tal persona, así que le voy a poner una nota máxima y de ahí empiezo a comparar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 5 profesionales y no tengo un mecanismo claro de evaluación del desempeño, una de las formas en que la gente ha salido del desafío de este problema es, tal como le decía en el ejemplo, elegir cuál de las 5 personas es la que tiene el mejor desempeño, ¿cierto? Calificarla con nota máximo y de ahí empezar a comparar con este estándar. O sea, hay una necesidad también ahí de comparación, de tener un estándar. El problema, en primer lugar, es que no todas las personas hacen eso. O sea, no todas las personas generan un estándar de comparación. Y en segundo lugar, es que probablemente la persona que mejor trabaja en mi unidad, aunque no lo sabemos, pero puede ser que no represente, ¿cierto?, un ajuste total al estándar esperado real que se debiera tener en ese cargo. O sea, quizás el mejor trabajador está muy por debajo de los estándares de las otras empresas. Y nosotros estamos calificando con una nota máxima porque es mi mejor trabajador. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos un problema de la ambigüedad de la evaluación del desempeño. Sigamos con el diagnóstico. Dice, en esta empresa I, recordemos, o Y, como le quieran llamar, existe un intento de gestionar a través de competencias que no ha funcionado del todo. Y queda muy en evidencia que no ha funcionado del todo, porque si no, los puntos anteriores tendrían una lógica. O sea, la capacitación sería estratégica y la evaluación del desempeño o la gestión del desempeño de esta empresa estaría vinculada de alguna forma con el estándar que las competencias nos generan. Entonces, el intento de gestionar a través de las competencias ha sido claramente no muy bueno, ¿cierto? No ha funcionado del todo. Y ahí, esto es un resultado diagnóstico, las pruebas, ¿cierto?, o la evaluación podría tener un mayor análisis de qué significa que no ha funcionado del todo, pero podemos ya suponer que las unidades de competencia laboral, que son nuestras competencias, no han sido bien redactadas, quizás no reflejan de modo correcto qué es lo que se debe realizar en la empresa y sus criterios de desempeño no son estándares para realizar una serie de actividades propias de los subsistemas de recursos humanos. El siguiente resultado diagnóstico, que ya sería nuestro sexto punto, dice, los supervisores no son considerados líderes. Y ahí nosotros tenemos un problema, ¿ya? Sobre todo porque el diagnóstico evidencia que en esta empresa minera existen prácticas de estos supervisores que los alejan de las personas. Y esas prácticas perfectamente podrían ser discriminación, problemas comunicacionales o alguna estructura de personalidad generada por el poder. Entonces nosotros recordemos que el poder puede modificar la forma en cómo nos relacionamos con otros, sobre todo si es que nosotros creemos que el poder nos posiciona en un altar, ¿cierto?, en una zona distinta que el resto de las personas. Entonces, la empresa quizás espera que sus supervisores sean líderes de proceso, pero no los podemos considerar líderes hasta que no puedan corregir estas prácticas que los alejan de las personas.
Y ahí trayendo un poco la teoría, recordemos que decía que la confianza y la credibilidad finalmente es el punto de unión que tiene el supervisor o que quiere ser líder con la gente que sería el poder dante para que se genere esta dinámica de liderazgo. Entonces acá queda claro que no, porque el diagnóstico me dice, me lo indica.